¿Qué tal? Bien, tema del día de hoy. Eh, la necesidad de eliminación intestinal, a veces una necesidad poco valorada, podríamos decir, como relegada, pero tan importante como cualquier otra y fundamental dentro de lo que es el acto de comer, beber, es parte del proceso digestivo, de hecho es la última parte del proceso digestivo, es lo que se identificaría como la tercera y última parte del proceso digestivo, hacia el bienestar, hacia la nutrición y hacia la salud. Así que bueno, vamos a dedicarnos a este tema, primero comenzando a hablar un poquitito de generalidades sobre anatomía y fisiología del proceso digestivo, luego de las alteraciones y algunas cuestiones relacionadas a los tratamientos que suelen utilizarse para prevenir complicaciones asociadas a esta necesidad. Primero que nada, cuando hablamos del proceso digestivo y de la incorporación de nutrientes a través del tubo digestivo, tengamos en cuenta, y no sé dónde ponerme para no tapar la diapositiva, tengamos en cuenta que el tubo digestivo, como bien lo dice la palabra, es un tubo que se inicia en la boca y finaliza en el ano. Podemos distinguir tres segmentos importantes. Un primer segmento, que es el segmento de introducción y pasaje de los alimentos, que va de la boca hasta el estómago, hasta propiamente dicho, la cámara gástrica, atravesando el cardias, que es el anillo muscular que está ubicado entre el esófago y el estómago y el duodeno como una parte central y eje donde se producen grandes procesos, grandes transformaciones del bolo alimenticio, y finalmente el último tramo, que es el tramo de absorción final y de desecho de los productos que no se necesitan dentro del proceso digestivo, que está constituido por el yeyuno, el ilion y el colon. En términos generales, podemos decir que desde el punto de vista fisiopatológico, cuando uno habla de alteraciones en el tubo digestivo, puede hablar también de tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Eso teniendo en cuenta esta división, es decir, a partir del duodeno hacia abajo es tubo digestivo inferior, y del duodeno hacia arriba, tubo digestivo alto o superior. Por ejemplo, cuando uno habla de pérdidas de sangre, ¿no? Hemorragias en el tubo digestivo, puede hablar de hemorragias altas o bajas. Si son altas, van a abarcar el esófago y el estómago, mientras que las bajas van a abarcar el duodeno, el yeyuno, el ilion y el colon. Si bien el duodeno podemos decir que es una porción del tubo digestivo que en realidad es central y comparte un poco funciones que hacen a las dos porciones, a la alta y a la baja. En cuanto al bolo alimenticio, nosotros podemos hablar de bolo toda vez que el alimento es transformado en la boca, es triturado, es mezclado con la saliva y se forma un bolo propiamente dicho, una masa que puede atravesar con facilidad el esófago, es decir, lo que es la malla tubular del esófago. Hay una estructura que se comparte, recuerden ustedes, con las vías respiratorias, que es la orofaringe, ubicada en la cavidad oral, en la parte posterior, es estructura de pasaje, que puede ser estructura de pasaje de aire, o bien de alimento, dependiendo de la glotis, dependiendo de esta estructura que se encuentra en la base de la orofaringe, que permite que selectivamente el sistema nervioso central pueda enviar el aire a la vía aérea o bien el alimento al tubo digestivo. Eso se regula de forma automática, de forma involuntaria, a través del tronco cerebral. Cuando el bolo alimenticio atraviesa el esófago, sigue siendo bolo alimenticio. El esófago es una estructura de pasaje, una estructura que está solamente diseñada para poder facilitar el pasaje del alimento hacia el estómago. Cuando llega el bolo alimenticio al estómago, este ingresa a través de un anillo muscular que se llama cardias. El cardias
impide, habitualmente un cardias sano impide el reflujo de jugos digestivos hacia el esófago, dado que el esófago tiene la única utilidad de pasar alimentos desde la boca hacia el estómago, no tiene ninguna otra función de absorción, es decir, es simplemente función de pasaje. Pero hay que entender que la estructura del esófago está pensada solamente para eso, y toda vez que se produzcan fenómenos en los que los jugos digestivos filtren a través del cardias hacia el esófago, eso provoca lesiones en el esófago porque la mucosidad esofágica no está preparada para recibir la acidez y lo irritativo que es el ácido clorhídrico en las paredes del esófago. Este anillo muscular lo que hace es impedir que haya reflujo de alimento y de líquidos, permite ese sellado para evitar que justamente los líquidos asciendan y puedan llegar a la boca accidentalmente, inundando la boca y ocasionalmente permitiendo que se inhale la acidez del medio a través de la boca, por los gases que se despiden del ácido clorhídrico. Es decir, básicamente está pensada para evitar el reflujo, es una válvula de seguridad. En personas que tienen algún tipo de alteración de esta válvula, esas personas suelen sufrir irritación en la garganta, irritación en la vía aérea, y hay un montón de sintomatología relacionada con la irritación y el ácido que sube, que asciende a través del esófago hacia la boca. Vamos a detenernos un poquitito en el estómago. El estómago es una estructura en forma de bolsa, tiene una primera parte, un primer tercio que es ancho, que se llama cuerpo, y una estructura más adelgazada hacia el duodeno que se llama fundus. Todo el estómago está tapizado por mucosa que está altamente vascularizada, tiene mucha cantidad de capilares sanguíneos y a su vez también unidades que permiten la secreción, la formación y la secreción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico tiene la capacidad de descomponer el alimento y facilitar esa descomposición para que las células especializadas de la mucosa puedan absorber algunos nutrientes e ir descomponiendo otros. En este fondo del estómago, lo que sería el fundus, el alimento sigue sufriendo transformaciones para luego pasar al duodeno. Cuando pasa al duodeno, lo hace a través también de otra estructura anillada que se llama píloro. El píloro también regula el alimento y cómo va pasando al duodeno. Imagínense que el estómago, de no tener anillos musculares como el cardias y el píloro, haría que prácticamente el alimento se le escape. Por un lado, a través del cardias el alimento se le escaparía hacia arriba y se provocaría reflujo de alimento con todos los perjuicios que ello conlleva. El perjuicio de la irritación del esófago, la inhalación de ácidos digestivos a la vía aérea, lo que es de la aspiración, la patología de aspiración de contenido gástrico que llega hacia la boca, hacia la vía aérea. Y la otra válvula de seguridad hace que el duodeno no reciba de golpe todo el alimento semiprocesado. Entonces son dos válvulas muy importantes que justamente lo que permiten es que el estómago funcione como una cámara que recibe el alimento y va a retener el alimento el tiempo que sea necesario para poder transformarlo y para poder degradarlo y absorber los nutrientes. La primera absorción de nutrientes se hace en el estómago. En el duodeno se realizan transformaciones a través del contacto con enzimas, las enzimas hepáticas y las sales biliares. A través de las enzimas hepáticas se produce la descomposición y la biotransformación de las proteínas, mientras que con las sales biliares se produce la descomposición de los lípidos. En este espacio convergen a través de estructuras, también estructuras pequeñas tubulares, las sales biliares a través del colédoco y del conducto pancreático los jugos pancreáticos. Entonces el duodeno es un área de pasaje, pero que tiene una alta función biológica en cuanto a lo que es transformación del bolo alimenticio, que
ya se ha transformado, ha pasado a ser de bolo alimenticio a ser quimo, a ser una sustancia líquida, lechosa, que ha sufrido todas las primeras transformaciones a través del estómago y del duodeno. Pero a partir del duodeno ya hablamos de quilo, de otra transformación que hace que el alimento ya tenga un aspecto totalmente líquido y otra coloración. Cada vez, en cada proceso, se va degradando más y más el alimento para lograr que lo que nosotros acabamos de ingerir pueda llegar a la sangre simplificado en los nutrientes esenciales que necesita nuestro organismo para sobrevivir. La sangre tiene que recibir de lo que comemos los elementos que la componen. Hay un montón de cosas que no necesita y justamente el tubo digestivo está para separar una cosa de la otra. Pero nosotros nos vamos ahora a centrar, vamos a concentrar nuestra atención en esta porción que continúa al duodeno y que es el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado es una estructura tubular larga, muy larga, de aproximadamente unos 5 metros, doblado en el abdomen, de modo tal que esas curvaturas se llaman asas, las asas intestinales, y esas estructuras en forma de asa están perfectamente delimitadas y contenidas por una malla membranosa que se llama peritoneo. El peritoneo es una membrana que recubre los órganos abdominales. Entre ellos, obviamente, recubre el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado, a su vez, está dividido en dos porciones, en la porción que se llama el yeyuno y en la porción que se llama el íleon. 2/3 de esta estructura delgada tubular es el yeyuno y 1/3 es el íleon, como lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Y el último tramo es el intestino grueso, que se inicia en la fosa ilíaca derecha. El abdomen, para la exploración, podemos imaginarlo, lástima que no tengo diapositiva para mostrarles, pero bueno, voy a tratar de ser bastante gráfica con lo que digo. Imagínense el abdomen, ¿sí? El abdomen limitado en su porción superior por las costillas, en su parte inferior por las ingles y el pubis, y en los laterales por la cintura, por los laterales, ¿sí? del abdomen. Imagínense el ombligo, ¿sí? Bueno, la región central donde está el ombligo es la región umbilical o mesogástrico. Por encima del ombligo, es decir, donde estaría ubicado el estómago, se habla de epigastrio. Por debajo del ombligo, donde estaría ubicada la vejiga, ya cercano a la región pubiana, se llama hipogastrio. Del lado derecho del ombligo es flanco derecho, del lado izquierdo del ombligo en la región central es flanco izquierdo. Del lado derecho del epigastrio, es decir, del lado derecho del estómago, es el hipocondrio derecho, donde se aloja el hígado. Del lado izquierdo, el hipocondrio izquierdo, donde se aloja el vaso. Y por último, a los lados ¿recuerdan del hipogastrio, donde se ubica la vejiga, debajo del ombligo? Bueno, del lado derecho es fosa ilíaca derecha, y del lado izquierdo fosa ilíaca izquierda. Bien, el intestino grueso se inicia en la fosa ilíaca derecha. De la fosa ilíaca derecha asciende por el lado derecho, se traslada de manera transversal al abdomen hacia el lado izquierdo, luego desciende y converge en el sigmoide y el recto, como vamos a ver a continuación. A lo largo del intestino, tanto grueso como el delgado, encontramos unas estructuras internas que se llaman las vellosidades intestinales. Son como estructuras mucosas, más gruesas que un pelo, por supuesto, son como cepillitos que tienen muchísima vascularización, una pared membranosa muy delgada y que facilitan el contacto de los capilares con los líquidos del proceso digestivo para poder a través de ellos absorber nutrientes y agua y permitir un intercambio adecuado de estos productos. Bien,
situándonos mejor con los intestinos, volvemos otra vez al intestino delgado. Fíjense que es una longitud variable, bueno, podemos inclusive estirarnos un poquitito más, 8 o 10 metros. ¡Wow! Todo eso en nuestro abdomen. Bien. El yeyuno y el ilion, como pueden observar, abarca el yeyuno una muy buena porción y el ilion una porción discretamente menor. El ilion está más próximo al intestino grueso, al colon, y el yeyuno está más próximo al duodeno. El duodeno, como les comentaba, muchos lo consideran parte del intestino delgado, pero también, de acuerdo a su anatomía y su función, también es parte de lo que sería la región media del tubo digestivo, en donde convergen procesos bastante similares a lo que sucede en el estómago versus lo que sucede en la porción inferior, que es el intestino delgado. En el duodeno convergen, como les había comentado, la acción enzimática y la acción de las sales biliares, la acción enzimática del páncreas y de las sales biliares para transformar el alimento. Ya en el yeyuno y en el ilion no hay volcado de sustancias que permitan la biotransformación, pero sí, a lo largo de todo ese recorrido, se acrecienta la absorción de nutrientes, la absorción selectiva de nutrientes, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con vitaminas y minerales. Y el intestino delgado finaliza inserto en lo que se llama la válvula ileocecal. La válvula ileocecal está ubicada en la fosa ilíaca derecha, por encima de lo que se llama el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme es lo que ustedes conocen y habrán escuchado como el responsable de muchas intervenciones quirúrgicas que se llaman apendicectomías para extirpar el apéndice por un caso de apendicitis, habrán escuchado hablar de la apendicitis, que es la infección, la inflamación y la infección de esta estructura, ¿sí?, que tiene forma de dedito. El apéndice vermiforme tiene funciones de tipo inmunitarias, reguladoras e inmunitarias. Es un centinela inmunitario en un área en donde se acumula el alimento y hay a lo largo de lo que es el colon, existe una gran proliferación de bacterias que son bacterias saprófitas. ¿Qué significa la palabra saprófito? Que son bacterias que conviven en armonía con nuestro intestino y que inclusive tienen funciones bastante específicas como es la síntesis de vitaminas, por ejemplo de la vitamina K. Pero bueno, esas bacterias tienen que mantenerse bajo control y el control está a cargo de este centinela que es el apéndice vermiforme, que promueve la detección de alteraciones en el número de bacterias en la región, y que también promueve la acción inmunitaria y linfocítica para poder controlar infecciones o controlar la proliferación excesiva de bacterias en este tramo. O sea que tiene una función el apéndice vermiforme. Pero bueno, se tiene que extraer cuando lamentablemente hay situaciones en las que se ha infectado, y cuando se infecta muchas veces la necrosis, es decir, la pérdida de vitalidad del tejido, provoca una perforación en la cámara ileocecal y parte de la materia fecal que llega a esa estructura se vuelca al peritoneo provocando una infección generalizada y la muerte. Entonces, en muchos casos, cuando la infección de esta estructura no es controlable, se realiza la extracción quirúrgica. Pero en general la tendencia actual es a tratar de conservar esta estructura porque tiene una función muy importante. Hasta hace unas décadas se consideraba que el apéndice vermiforme no servía para nada y bueno, que había que sacarlo, ningún problema, pero hoy día se piensa un poquitito más dos veces antes de retirarlo y primero se prueba con terapia antibiótica para finalmente decidir o no su extracción según corresponda. Fíjense ustedes, más cerquita, que se inserta el intestino delgado, se inserta en esta válvula dentro del intestino grueso, por lo tanto, aquí
Fíjense ustedes que el intestino delgado se inserta más arriba que lo que sería el espacio ileocecal. Fíjense que acá se forma como una bolsita, ¿sí? Fíjense ustedes acá en este otro dibujo, se inserta arriba, pero acá abajo es como que se forma un saco, una bolsa que recibe el kilo del intestino delgado. Esto a veces es justamente el principal mecanismo responsable de que se infecte el apéndice vermiforme, porque a veces, en casos donde existe en forma crónica eh, lentitud en el tránsito intestinal, la materia fecal volcada del intestino delgado, volcado en este espacio, se acumula en esta bolsa durante un tiempo excesivo a su remoción, a que siga avanzando a través del intestino grueso y provoca acumulación de bacterias, aumento de la proliferación de bacterias y taponamiento con lo que se llama coprolitos, es decir, taponamiento con materia fecal de la raíz del apéndice vermiforme, que dando como consecuencia la inflamación y posterior infección de esta estructura. Por lo tanto, para prevenir las infecciones asociadas al apéndice vermiforme, es muy importante tener en cuenta un tránsito intestinal regular. Bien. Con respecto a la función, vamos a corrernos ahora para poder ver la diapositiva un poquitito mejor. Bien. Cuando hablamos de función intestinal normal, tenemos que tener en cuenta un montón de cosas. Primero, la frecuencia, las características, la cantidad y la apariencia también de la materia fecal. Cuando hablamos de eliminación regular, más o menos se calcula una deposición cada 2 o 3 días. 2 o 3 días parece mucho, pero bueno, es un límite. Hay que considerar que a veces hay gente que no tiene una frecuencia diaria. Lo ideal es una frecuencia diaria, pero a veces por hábitos o por tipos de alimentación, se puede llegar a considerar hasta 72 horas como límite máximo. A partir de las 72 horas uno ya tiene que pensar en constipación, en estreñimiento o constipación. Y obviamente por debajo de posiciones que superan una diaria, ya estamos hablando de aumento de las deposiciones y sumado a las características podríamos hablar de diarrea. Con respecto a las características de las heces, de la materia fecal, ¿qué debería tener? Un moco. Cuando hablamos de moco es esa apariencia brillosa que tiene la materia fecal. Es un residuo llamado moco que tiene que ver con la secreción natural que se produce a través de la mucosa intestinal. Eso es absolutamente normal, esa apariencia brillosa que tiene la materia fecal, que a su vez también ese moco permite que la materia fecal esté lubricada y salga con facilidad al exterior a través del recto. También es importante tener en cuenta que a través de la materia fecal, nosotros por el color podemos también conocer cómo se produjo el proceso digestivo. Con respecto al color normal, el color amarronado que tiene la materia fecal, se debe a la estercobilina, que es un producto degradado de la bilirrubina. La bilirrubina, a su vez, es un producto sintetizado por el hígado, biotransformado por el hígado más exactamente. No vamos a entrar mucho en bilirrubina porque hay que hablar más precisamente de bilirrubina en tercer año por el tema de los niñitos y la hiperbilirrubinemia, pero sí podemos decir que el hígado lo que hace es biotransforma este producto, que es un producto de desecho, a su vez la bilirrubina es parte de un producto de desecho de los eritrocitos, y lo que hace es retransformarlo para que no sea tóxico. Parte de esa bilirrubina es utilizada en el proceso digestivo para ayudar a la descomposición de los lípidos. Se vuelca en el proceso digestivo a través del colédoco a la altura del duodeno. Bueno, la presencia de la bilirrubina, de las sales biliares presentes en la bilirrubina y en los jugos biliares en esa parte del proceso digestivo, son los que después
conforme va avanzando el alimento, el kilo, a través del intestino delgado, va a tener nuevas transformaciones que lo van a recategorizar como estercobilina. Entonces, el color amarronado se debe a la presencia de bilirrubina transformada en estercobilina en la materia fecal. Por lo tanto, la materia fecal que carece de color habla de carencia de volcado de bilirrubina a la altura del duodeno. Y muchas veces se asocia a trastornos hepáticos, la incapacidad del hígado de poder llenar la vesícula de bilis para que esa bilis pueda ser volcada en el proceso digestivo al duodeno. Cuando la materia fecal no tiene color se le dice acólica o acolia. Y no es normal. Uno esperaría que la materia fecal tenga diferentes tonalidades de marrón, pero que tenga color. En la cantidad 100 a 200 gramos, bueno chicos, uno no pesa lo que elimina, pero como para más o menos tener en cuenta, igual esto siempre va a estar supeditado a la cantidad de alimento. Cuanto más comes, más eliminás. Cuanto menos comes, menos eliminás. Igual, el ayuno total, si bien disminuye la probabilidad de que tengas deposiciones porque no hay alimento que procesar, igual durante el ayuno algo se elimina por intestino, porque se elimina por lo menos la mucosa que está presente en el tubo digestivo y que se acumula naturalmente. Es muy poquita cantidad, pero mucosa, aunque sea una vez al día, se elimina en pequeñísimas cantidades. Ahora bien, la materia fecal debe tener consistencia y cierta solidez. Cuando, por ejemplo, la materia fecal se ha producido a partir de un proceso muy acelerado, o sea que por algún motivo el kilo atraviesa el intestino delgado con mucha velocidad y luego llega al intestino grueso, que a su vez también tiene un tránsito muy acelerado, va a impedir que se absorba suficiente cantidad de agua. Y eso es lo que va a dar como resultado heces líquidas. La diarrea se asocia a tránsitos intestinales acelerados o alteraciones en la flora que impidan absorber el agua y los nutrientes. Siempre con la falta de absorción de agua también hay falta de absorción de nutrientes en ese espacio, en ese periodo. Si ahora bien la materia fecal transita lentamente, muy especialmente por el intestino grueso, la materia fecal se va secando, porque en la medida que permanece, la mucosa no puede regular cuánto líquido extrae, simplemente al contacto con la materia fecal le va a ir absorbiendo líquido como si fuera un secante. Por lo tanto, si la materia fecal permanece mucho tiempo en el intestino grueso, la materia fecal se va a secar y es lo que va a dar lugar a heces duras, tipo piedritas, que se llaman coprolitos. Bien, me corro un poquitito para acá, ahí está, listo. Bien, otras cositas también para tener en cuenta. Habíamos hablado de la flora intestinal, habíamos hablado de estas estructuras que tapizan el intestino, el interior, la luz del intestino, y que tienen forma de cepillitos, cepillito grueso, con una cerda gruesa. Esta flora lo que permiten es la absorción de nutrientes, la síntesis de vitamina K a través no solamente de su función de absorción, sino también de la acción de unos microorganismos llamados Bacillus coli. Esos microorganismos que tenemos en el intestino conviven en absoluta armonía con nosotros hasta que algo pasa y quizás se desborden o aumenten en número por algún motivo por el cual el sistema inmune no pudo controlar, o también estos microorganismos pueden migrar accidentalmente a otras áreas del aparato urinario, por ejemplo, por la mala higiene y colonizar las vías urinarias. O sea que tengamos en cuenta la presencia de este microorganismo, el Bacillus coli o Escherichia coli, que es un bacilo que convive con nosotros, o sea que tengamos en cuenta que no somos
no tenemos ausencia total de microorganismos en nuestros cuerpos. De hecho, nosotros de cabeza a pies somos un ecosistema de microorganismos, este, eh, somos portadores de un montón de microorganismos que conviven con nosotros en absoluta armonía. Eh, Podremos lavarnos las manos, todo lo que quieran, pero microorganismos tenemos siempre, y son microorganismos que nos ayudan a vivir. Tenemos microorganismos de estafilococos en la piel, estreptococos en la boca, eh, tenemos Bacillus coli en el intestino. Todos esos microorganismos conviven en absoluto equilibrio con nosotros, y ese equilibrio se puede romper en la medida que el sistema inmune se debilite, que permita que ellos crezcan en número. Pero es importante saber que los tenemos, y que muchas veces las infecciones ocurren cuando este balance se rompe, cuando el sistema inmune no puede mantener estos microorganismos controlados. Es como, por ejemplo, cuando uno habla de, me enfermé, me duele la garganta porque tomé frío. No es que el frío traslade microorganismos por el aire, sino simplemente que cuando cambió la temperatura local de la faringe, esa disminución de la temperatura local permitió que proliferaran microorganismos que necesitaban una temperatura para mantenerse controlados y para ser controlados por el sistema inmune de nuestro cuerpo. Entonces lo único que sucedió ahí es que se les cambió el medio y se favoreció el crecimiento exacerbado de microorganismos que son propios de la flora de esa región del cuerpo. Y luego el cuerpo va a tener que hacer un esfuerzo adicional para volver otra vez a ponerlos en su lugar. Bien, un detalle interesante, el intestino del recién nacido es estéril, sí, es cierto, el intestino del recién nacido carece de Bacillus coli, el Bacillus coli lo va a incorporar en los días subsiguientes con la alimentación, con la lactancia materna. Por esa razón, a los recién nacidos se les administra vitamina K en forma inyectable para prevenir la enfermedad hemorrágica del recién nacido asociada a la falta de Bacillus coli, que son los bacilos que justamente intervienen en la síntesis de vitamina K. La vitamina K es una vitamina K muy importante que a su vez interviene en la coagulación. O sea que necesitamos tener Bacillus coli en nuestro intestino para poder vivir, para poder mantener nuestra coagulación intacta. Bien, el intestino no está quieto. En realidad, ningún tramo del tubo digestivo está inmóvil. Se mueve desde la boca hasta el ano, todo completo. Se producen movimientos ondulantes que van permitiendo que el alimento progrese. Hablamos de peristaltismo en lo que es la primera porción, lo que es tubo digestivo alto, es decir, la porción del tubo digestivo del duodeno hacia arriba. Ahí hablamos de peristaltismo. Ya avanzando del duodeno hacia el recto, podemos decir que al peristaltismo se le agregan otros movimientos, que son los movimientos australes, producidos en el colon. Estos movimientos son movimientos más específicos que vamos a ver más adelante y que hacen al avance y la progresión de la materia fecal y a su vez la va formando. Por lo tanto, todas aquellas alteraciones que tienen que ver con la disminución de la movilidad de esta estructura, también con la disminución o con el aumento de la movilidad de estas estructuras van a alterar el producto final, que es la materia fecal. Ahora bien, la materia fecal avanza sobre toda esta estructura hasta que se va acumulando en el sigmoideo y en el recto, en lo que se llama más exactamente la ampolla rectal. En esa parte que se ensancha permite recibir la materia fecal que está por salir al exterior, y justamente por aumento de la presión en las paredes del recto, las paredes del recto están inervadas por nervios, particularmente uno, que es el nervio pudendo, que también es responsable de la micción. Este nervio envía una señal a la médula espinal y de la médula espinal al cerebro para indicar el deseo de defecar, así como el deseo de orinar. Entonces, a partir de ahí se activan dos áreas del cerebro. Un área que está indicando la urgencia de evacuar
y otra área del cerebro que va a ser un área del área de la corteza frontal del cerebro, es decir, el área que va a poder discriminar en qué momento y en qué lugar se va a producir la defecación. Eh, Tanto la defecación como la eliminación urinaria son mecanismos que son tanto autónomos, son tanto voluntarios como involuntarios. Van a ser voluntarios en la medida que yo pueda controlar el momento y van a ser involuntarios en cuanto exista la urgencia y la señal para tener que eliminar al exterior. Por ese motivo, las personas que tienen algún daño a nivel estructuras frontales del cerebro, no pueden muchas veces contener, son incontinentes porque no pueden discriminar el momento, tienen la sensación, la urgencia y en forma refleja van a eliminar orina o van a eliminar materia fecal, pero no van a poder controlar en qué momento desde el punto de vista, desde el punto de vista social, ¿sí? Eh, el control de los esfínteres que se realiza en los niños a partir de los 2, 3 añitos incluye el entrenamiento justamente de esa área del cerebro para que el niño pueda reconocer la sensación y poder controlarla para evacuar donde deba hacerlo, para que pueda ir al inodoro, para que no se haga en el pañal, para que no evacúe en el pañal. Y eso se entrena en la medida que va ganando habilidades, el niño va ganando habilidades cognitivas, también va ganando habilidades para controlar su propio cuerpo. Con respecto, bueno, al reflejo de defecación, es importante conocer el reflejo de defecación, ¿por qué? Porque en algunas patologías en donde existe insensibilidad de los miembros inferiores, como por ejemplo los parapléjicos, hay que tener en cuenta que el reflejo de defecación sí está presente. Lo que no está presente es la sensibilidad. La persona no siente que tiene deseos de evacuar. ¿Por qué? Porque no está bloqueado lo que son la conducción aferente que permite que la señal llegue al cerebro, pero la señal sí llega a la médula espinal y por eso sí se activan los mecanismos reflejos que van a hacer a la evacuación espontánea. Bien, cuando entonces se produce la acumulación de materia fecal en el colon sigmoideo, se va a enviar la señal para que se relaje el esfínter anal, que es otro anillo muscular. Son dos anillos musculares también que lo que hacen es justamente contener otra compuerta que contiene, en este caso, la materia fecal y va a permitir que se relaje y a su vez también esto se acompañe con la ayuda externa, con la contracción abdominal, con la contracción y relajación simultánea de la musculatura perineal para poder eliminar la materia fecal al exterior. Cuando hablábamos recién de los movimientos australes, hablábamos justamente de este tipo de movimientos. Es decir, son unos movimientos que a diferencia del peristaltismo, el peristaltismo tiene un movimiento ondulatorio, mientras que los movimientos australes en realidad son contracciones en forma de anillo. Es decir, el intestino va haciendo esto. ¿Tac? Va contrayéndose en porciones de manera intermitente, haciendo como globitos, que lo que va permitiendo es que empuja la materia fecal, avanzándola y a su vez también formándola. Por esa razón, el formato que tiene, la forma cilíndrica y las características que tiene. Porque justamente con los movimientos australes, ya la materia que es más sólida, porque ha perdido agua, recuerden que en todo el trayecto del intestino grueso se va perdiendo, se va deshidratando el kilo, se va deshidratando hasta formarse la materia fecal, entonces va siendo más dura en consistencia y va formando la materia fecal, las heces. Bien. Con respecto a las alteraciones que pueden afectar esta función, bien, tengan en cuenta que todo depende de lo que se come, y esto lo sabemos todos muy bien, hay alimentos que aumentan el tránsito intestinal y otros que lo desaceleran, hay alimentos que por sus características cambian la coloración de la materia fecal, por ejemplo, la remolacha, ¿sí? Que colorea la materia fecal, eh, los alimentos, por ejemplo, ricos en fibra, las frutas, las verduras, los alimentos que tienen
grandes cantidades de celulosa en su composición, son alimentos que, como ese producto no es utilizado por el cuerpo, van a aumentar el tránsito porque van a ser rápidamente avanzados en los movimientos intestinales para ser expulsados al exterior, porque no hay nada para sacar de ellos, nada para absorber de ellos. Tengan en cuenta también que hay que pensar, cuando uno valora la función intestinal de una persona, hay que pensar en los hábitos que tiene. Si es una persona, por ejemplo, que tiene fácil acceso en su vivienda al baño, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que vive con muchas personas y tiene que compartir un baño, por ejemplo, a personas que tienen una mayor disponibilidad. Eso muchas veces influye en ciertos hábitos y en la frecuencia o costumbre quizás de retener el deseo de evacuar, que ustedes habrán habrán experimentado que cuando se retiene el deseo de evacuar, luego el deseo de evacuar desaparece por un buen tiempo hasta que luego vuelve a aparecer. Y en ese lapso de tiempo, la materia fecal que está acumulada en el recto se va a seguir deshidratando para luego hacer la evacuación intestinal un poquitito más forzosa. Los estilos de vida y los horarios en general, siempre lo ideal es tener cierta frecuencia. Por ejemplo, hay gente que tiende a evacuar por la mañana, gente que tiende a evacuar por la noche, eh, pero es bueno explorar esas características porque también eso hace a poder ayudar a una persona que, por ejemplo, está atravesando un problema de salud, a poder cuidar su patrón de eliminación intestinal sin alterarlo por su situación de internación, por ejemplo. También hay que tener en cuenta si no existen algún tipo de anomalías que pueda relatarnos el paciente. Todos estos son componentes que hacen a la entrevista. Cuando uno valora la función intestinal, siempre va a tener que tener en cuenta lo que se come, los hábitos, los estilos de vida, los horarios, y si existen entre ellos antecedentes de enfermedades intestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad a través de la cual hay áreas del intestino grueso que carecen de vellosidad, se forman como parches ausentes de vellosidad, y eso trae como consecuencia materia fecal diarreica y lesiones ulcerosas en el intestino. Es una enfermedad de tipo congénita. El megacolon, que es la dilatación anormal de las asas intestinales, lo que hace que la materia fecal no progrese de manera conveniente, debido a veces a malformaciones de nacimiento o problemas que se susciten posteriormente, como por ejemplo las parálisis, las paraplejías, síndrome de intestino corto, intestinos que tienen una menor longitud a la normal, los divertículos también, olvidé mencionar acá, es decir, la presencia de alteraciones en las vellosidades intestinales, que hacen que muchas vellosidades tengan un grosor atípico y que no tengan una función absortiva de absorción verdadera. Esos divertículos lo que hacen es, esas deformidades de las vellosidades llamadas divertículos, lo que hacen es impedir que la materia fecal avance convenientemente y a su vez también permite que se acumule y se pegue materia fecal a las paredes, provocando inflamaciones llamadas diverticulitis, que son muy dolorosas y difíciles de tratar, y que obviamente alteran el patrón de evacuación. Hay medicamentos que pueden disminuir, que al disminuir la respuesta del sistema nervioso central, lo que hacen también es disminuir la frecuencia de evacuación o aumentarla, dependiendo qué es lo que estén estimulando o no. Y también medicamentos que son procinéticos o laxativos. Procinéticos son todos aquellos medicamentos que lo que hacen es aumentar o estimular los movimientos del tubo digestivo, es decir, tanto los peristálticos como los australes. Y los laxativos apuntan más a los movimientos australes, mientras que los procinéticos a los movimientos peristálticos en la primera porción del tubo digestivo. Es decir, son medicamentos que están pensados para aumentar la producción de materia fecal o acelerar el tránsito intestinal. Entonces, toda vez que se toman
medicamentos es importante explorar en una persona para evaluar su, su necesidad, su necesidad de mejorar su función intestinal, si tiene algún antecedente de tomar medicamentos, y conociendo de farmacología, podemos saber qué medicamentos traen inconvenientes relacionados a eso. Te doy otro ejemplo. Opiáceos, personas que quizás por problemas de dolor estén recibiendo opiáceos de larga data, probablemente sean personas que tengan alteraciones en la eliminación intestinal y que tengan que recibir procinéticos o laxativos para poder mantener un ritmo de evacuación normal. Y obviamente las emociones. Tengan en cuenta que se dice que el intestino, tanto el delgado como el grueso, es el segundo cerebro. No porque piense como nosotros, pero va de la mano con el cerebro y con las cosas que nos pasan. De hecho, a lo largo del intestino se encuentran una, una gran cantidad de inervaciones del sistema nervioso periférico, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso periférico, establecido por las cadenas ganglionares simpáticas y parasimpáticas, son responsables de lo que es la regulación de las respuestas automáticas o reflejas del cuerpo, de los órganos, independientemente a las funciones del sistema nervioso central. Es decir, en realidad sí, son dependientes del sistema nervioso central, pero tienen una funcionalidad a su vez independiente, teniendo en cuenta de que va a responder a necesidades mucho más específicas del área que inervan. Es decir, yo puedo, mi sistema nervioso central puede querer una cosa, puede actuar del punto de vista de orden del sistema nervioso central de una determinada manera, pero el sistema simpático o parasimpático va a actuar de manera refleja. Y tanto el sistema nervioso simpático como el parasimpático son indispensables para la supervivencia, porque de ellos, por ejemplo, depende la regulación de la respiración, de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca, bueno, de los movimientos del tubo digestivo. Entonces, dependen regulaciones, inclusive también regulaciones endocrinas, que lo que hacen es monitorear funciones estrictamente básicas que hacen a la supervivencia. Obviamente respondiendo a los estímulos del sistema nervioso central, pero no de manera totalmente dependiente. Esto, bueno, es lo que indicaría cuando, por ejemplo, ciertos estados de tensión emocional pueden repercutir en la función intestinal. Personas que tienen un nivel de estrés muy intenso que desarrollan diarreas o constipaciones. Y no es algo que estén manejando de manera deliberada, es absolutamente involuntario, pero es una acción refleja, una respuesta refleja del sistema nervioso periférico. Entonces también es importante explorar en la persona las emociones, cómo las emociones afectan la función intestinal, ya que tenemos en cuenta que el sistema nervioso simpático y parasimpático y la desregulación de los mismos, el simpático acelera, el parasimpático desacelera, básicamente de modo muy grueso, que tiene funciones más específicas, es algo que no controlamos nosotros, que es parte de la respuesta de este sistema nervioso a algunos estímulos del sistema nervioso central. Bien, con respecto me fui, bueno, a todas aquellas cosas que influyen significativamente en la función intestinal. Bien, a ver, embarazo, por supuesto que sí, tengamos en cuenta que en la medida que el bebé crece, el útero va a ir ocupando una porción del abdomen que va a desplazar los intestinos, va a desplazar el diafragma hacia arriba, el estómago hacia atrás y el duodeno, yeyunoideon, colon hacia abajo, y a su vez también va a comprimir la vejiga. Esto generalmente se va produciendo a partir del último trimestre del embarazo. Por lo tanto, la compresión sobre el intestino
va a traer diferentes cambios en la frecuencia de la evacuación intestinal. Muchas veces alteraciones que tienen que ver con la falta de frecuencia, porque la compresión hace que los movimientos australes se dificulten un poquitito. La presencia de infecciones, existen infecciones localizadas o sistémicas que lo que hacen es alterar el tránsito o acelerar el tránsito de la materia fecal por el intestino. Por lo tanto, son responsables de diarrea. La anestesia. Los fármacos anestésicos, por sus características, tienden a deprimir, es decir, bajar la respuesta. Cuando hablo de deprimir no hablo de tristeza, pero hablo de disminución de la respuesta del sistema nervioso, depresión del sistema nervioso central y disminución de la respuesta refleja y de la respuesta muscular. Por lo tanto, en posanestésico es muy común encontrar que las personas recuperándose de una cirugía tengan una respuesta evacuatoria disminuida. ¿Por qué? Porque su musculatura está relajada, porque el sistema nervioso central está disminuido en su respuesta, por lo tanto, las respuestas reflejas que tienen que ver con la evacuación también van a estar disminuidas. Las cirugías también son responsables de cambios en el tránsito intestinal y en la eliminación, a partir de la presencia de dolor, de incomodidad, por la anestesia. Es decir, se juntan factores que hacen a que el tránsito se lentifique. Los cambios en la dieta, como dijimos antes dietas que no incluyen demasiada agua, dietas pobres en fibra o ricas en fibra, dependiendo de la composición, es la velocidad con que el bolo fecal va a progresar en el intestino y va a poder ser evacuado. La edad, en general, más allá de que en la niñez, a partir de los 2 añitos, se produce la enseñanza para el control de esfínteres y el niño puede controlar voluntariamente su defecación. Más allá de eso, conforme se avanza en edad, es más frecuente la constipación. ¿Por qué? Por la pérdida de fuerza muscular, por la disminución de la frecuencia de adultos mayores para tomar líquidos. En general, el adulto mayor va perdiendo el hábito y la costumbre de ingerir líquidos en cantidad suficiente y a su vez también de retenerlos. Entonces eso también disminuye, deshidrata la materia fecal y aumenta la consistencia y hace más difícil la evacuación. También tenemos que tener en cuenta la disminución de la movilidad. Una persona que tiene disminución de la movilidad en general va a tener también disminución de la motilidad intestinal, porque con la movilidad, las contracciones intermitentes del abdomen van favoreciendo los movimientos australes también, los favorecen desde lo externo. La ingesta de líquido justamente es esencial para mantener la materia fecal hidratada y es eje de tratamiento para las personas con constipación crónica, que mantengan una ingesta adecuada y regular de líquidos para que la materia fecal se hidrate y pueda ser expulsada con mayor facilidad. Los procesos dolorosos, obviamente, que impiden que la persona pueda enfocarse en la necesidad de eliminación, porque todo el foco está puesto en el dolor. Las posiciones, imagínense lo difícil que es para una persona evacuar en una chata. En realidad la posición ideal para evacuar es sentado o en cuclillas, porque eso favorece la contracción abdominal, la relajación perineal y el pujo. Acostado, medio difícil, ¿no? Así como, por ejemplo, y bueno, citando un tema de materno-infantil, quienes sostenemos las prácticas de parto humanizado estamos totalmente en contra de parir del parto vaginal recostada. Un niño tiene que ser parido en cuclillas o sentada, por las mismas razones, porque posicionalmente todo lo que tenga que ver con esfuerzo abdominal para permitir la salida al exterior
de algo, ya sea un bebé o sea otra cosa, requiere de una posición adecuada. Así que tengan en cuenta que a veces pueden encontrarse con situaciones de pacientes que quizás en una posición eh, de cúbito tengan dificultad para evacuar, que necesiten en la posición sedente, estar sentados. Eh, los hábitos personales, cuando una persona está internada, en general se exploran los hábitos que tienen que ver con el tipo de alimentación y también hábitos que hacen a lo cotidiano para saber cuál es su patrón de defecación normal. Y por ejemplo, hay gente que antes de irse a dormir se toma un vasito de agua caliente, con eso tiene al día siguiente, evacúa a primera hora de la mañana y es un hábito que tiene incorporado y que hay que tratar de respetar, por ejemplo, por citar. Factores psicológicos, recuerden el efecto de las emociones en el intestino, como el miedo, la, la angustia, la desesperación, eh, los, la violencia, los disgustos, hacen que esas emociones que están percibiendo acá pasen como una respuesta refleja al sistema nervioso simpático y parasimpático, afectando la motilidad intestinal. Bien, vamos ahora a más específicamente a las alteraciones y el patrón defecatorio. Bien, en el caso de, me corro para acá, bien, en el caso de los adultos, frecuencia. 3 veces al día como máximo, y también de la misma manera que habíamos hablado antes de un patrón máximo en tiempo, también tendríamos que hablar de un patrón mínimo al día. Entre 3 veces al día a 3 a 4 veces por semana, más o menos. Es decir, como un patrón mínimo a un patrón máximo. Eso sí, las 3 veces al día, ojo con eso, tiene que ir acompañado de las características. Si estamos hablando de 3 veces al día, con una característica de materia fecal absolutamente normal, semisólida, marrón, no es una diarrea. Simplemente una persona que comió demasiado va a tener más deposiciones en el día. Piensen ustedes en un atracón de fin de año, que se comen todo y el abdomen se llena de materia fecal con mucha más frecuencia. Probablemente ustedes pierden el control, la noción, porque uno está distraído con otras cosas, pero puede llegar a aumentarse porque lo que se aumenta es el volumen de lo producido y eso es completamente normal. Para que se hable de diarrea, se tiene que hablar de un aumento de la frecuencia con una disminución del volumen, de la consistencia, perdón, de la consistencia de la materia fecal, acompañado de otras características. Y 3 a 4 veces por semana, aproximadamente como una frecuencia semanal, como para extenderse en el tiempo. Y lactantes, obviamente los lactantes tienen una frecuencia mayor diaria, que puede oscilar de 5 a 8 veces por día hasta una por día, que eso ya sería constipación, pero tengan en cuenta que los chicos tienen frecuencias evacuatorias mayores porque tienen además alimentaciones más frecuentes. Un lactante se alimenta más veces por día. Por lo tanto, va a tener también deposiciones más frecuentes. Sumado a que, bueno, su intestino todavía está en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces, habíamos hablado de las dos contraposiciones, estreñimiento y diarrea. Pero para evaluar, a partir de las características del estreñimiento a la diarrea, hay una serie de apariencias que va obteniéndose de la apreciación de la materia fecal que nos pueden dar la idea de frente a qué estamos. Vieron que yo les había dicho recién, que la frecuencia no siempre hace a la diarrea. Para hablar de diarrea tenemos que hablar de frecuencia acompañada de una característica por escala de Bristol. Esta escala lo que permite es, en 7 tipos, establecer qué tipo de, a qué categoría pertenece la materia fecal. Si es a un estreñimiento importante, si es ligero, si hablamos de materia fecal normal,
¿sí? Que es la 3 y la 4, es normal. Si hay falta de fibra, en el tipo 5, si la diarrea es ligera o si la diarrea es importante. O sea que para nosotros definir la presencia de diarrea, tenemos que definirla acompañando no solamente de la frecuencia, sino también de las características por escala de Bristol. Y a su vez también valoramos de la materia fecal el color. Se esperaría que el marrón es el más común. Recuerden que cuando pierde color, es pálido o de color arcilla blanquecino, es por falta de bilis, porque no se volcaron los jugos biliares a través de la vesícula por el colédoco al duodeno. La falta de presencia de esa sustancia no va a permitir que se forme, que la materia fecal venga acompañada de una sustancia que se llama urobilinógeno, que después se va a transformar en estercobilina y es la que va a dar lugar al color amarronado de la materia fecal. Si en el caso de que sea verde, verde habla de comida que pasa rápidamente, que no ha tenido tiempo de transformarse, por lo tanto la bilis todavía no pasó a transformarse en estercobilina, por eso tiene esa apariencia verde. Si es grasienta, amarillenta, y de hecho que en algunas veces, en algunas oportunidades, cuando la persona tiene la deposición en el inodoro se llena de espuma, habla de una materia fecal que tiene mucha cantidad de grasa en las heces y es característica de ciertas enfermedades como la enfermedad celíaca. Las negras, esto le tenemos que dar mucha importancia, la materia fecal con negruzca habla de sangrados en el tracto gastrointestinal superior. Es lo que se puede llamar cuando es excesiva en el color negro, tiene apariencia alquitranada y muy feo olor, un olor muy penetrante, es lo que se le llama melena. Melena como melena. La melena es la materia fecal negra, abundante, alquitranada y maloliente, que es ni más ni menos el resultado, la señal de sangrado en el tubo digestivo alto, es decir, por encima del duodeno. Se debe generalmente a procesos sangrantes del estómago, como úlceras, en donde la sangre se procesa, la sangre se digiere, y esa sangre digerida va a pasar a tener la apariencia negruzca en la materia fecal. Pero en cambio, si la materia fecal tiene color o estría rojo brillante, habla de algún tipo de sangrado en el intestino, ya sea en el colon o en el intestino delgado. Dependiendo de la cantidad y de lo rutilante que sea el rojo de esa sangre, se va a hablar de sangrado en el intestino delgado o en el intestino grueso. Y eso habla de lesiones ulcerosas, de tumores, algo que se esté localizando, una pérdida de sangre que se esté localizando muy cerca de la salida de la materia fecal por el recto. Bien. En cuanto a los problemas que podemos tener frecuentemente con la eliminación intestinal de las personas. Flatulencia, incontinencia intestinal, pujo, tenesmo rectal, prurito anal. Con respecto a la flatulencia o el meteorismo, siempre va a estar, recuerden, relacionada con la ingesta de aire, cuando se habla mucho, va a estar relacionado con el tipo de alimentación que se recibe. Hay alimentos que son mayormente productores de gas y que luego, conforme van avanzando por el tubo digestivo, fermentan en el intestino y provocan mucho gas metano. El meteorismo también puede deberse a la ingesta de algunos medicamentos, particularmente hay laxativos que aumentan la producción de gas metano conjuntamente con el incremento del tránsito intestinal, también se produce mayor producción de gas. Es decir, hay que evaluar cada caso particular
para considerar desde el punto de vista clínico y nutricional cuál es el disparador del aumento de gas en el intestino. En general, el gas producido por la ingesta inmediata de aire por la boca se acumula en el estómago y provoca dolor. Pero en general, todo lo que tenga que ver con flatulencia o con meteorismo habla más que nada de la composición muchas veces del alimento y de cómo éste fue fermentando en el intestino. En general, se trata de una molestia, no es grave, pero que muchas veces provoca incomodidad en la persona, más que nada por cuestiones sociales y también por dolor, porque en muchas oportunidades provoca bastante molestia y bastante dolor, dependiendo de la cantidad acumulada. La incontinencia intestinal habla de la falta de control a través del sistema nervioso central para poder eliminar cuando se desea la materia fecal en forma voluntaria, pero también a veces la incontinencia intestinal puede ir acompañada de algún trastorno de las estructuras que hace que no se pueda controlar la salida de la materia fecal, aunque se quiera, aunque el sistema nervioso central esté íntegro, que pueden ser, por ejemplo, lesiones anorrectales que impidan que la persona pueda controlar voluntariamente la salida de la materia fecal. El pujo o tenesmo rectal habla de la sensación de defecar sin obtener ningún tipo de producto. Sensación, la sensación de pujo o tenesmo vesical a veces se produce con las diarreas profusas, después de que se tuvieron muchas deposiciones con poca consistencia y acuosas, a veces las últimas deposiciones en las que ya no se puede evacuar absolutamente nada, todavía queda la sensación de pujo o tenesmo rectal, queda la sensación de querer seguir evacuando. Y el prurito anal habla de la picazón asociada muchas veces a lesiones perianales o bien la presencia de hemorroides, o sea, los vasos sanguíneos que irrigan el esfínter anal que se encuentran dilatados y varicosados, es decir, dilatados en su pared y en algunos casos lesionados. Eso provoca a veces prurito, aparte de dolor durante la defecación. ¿Qué pruebas diagnósticas se pueden hacer para evaluar las alteraciones en la eliminación intestinal? Cultivo de la materia fecal, coprocultivo o coproparasitológico. Recuerden que consiste en la obtención de una muestra a través de un hisopo, que debe mantener una técnica limpia para su recolección, y los coprocultivos generalmente son conservados en medios especiales para poder ser enviados a bacteriología. A veces en medios enriquecidos, como son tubos, tubos de vidrio que tienen en su base una sustancia gelatinosa llamada medio de Stuart, a través del cual se coloca el hisopo con la muestra de materia fecal, o en los coproparasitológicos, a veces lo que se solicita es un frasco. Bueno, ya está, ya pasó el que estaba con el parlante. Bien, te decía, frascos que contienen por mol para poder conservar la muestra y a través de la cual, para evaluar la presencia de parásitos, se va depositando una muestra seriada de materia fecal durante una determinada cantidad de días. También existen placas radiográficas. Las placas radiográficas de intestino tienen que ir acompañadas de algún medio de contraste para poder visualizar bien los contornos interiores, las imágenes mediante rayos gamma, ultrasonido o ecografía. Anoscopía es la visualización a través de un instrumento llamado endoscopio, que es la visualización directa de la estructura. Y si todo lo que sea oscopía va a hablar de un estudio en donde se hace una visualización directa de una superficie, muchas veces a través de un instrumento llamado endoscopio. Proctoscopía, colonoscopía, todos son estudios en donde se va a visualizar a través de un instrumento de manera directa estas áreas, ya sea el colon, el recto o el ano. Bien, algunas cosas como para tener en cuenta en cuanto a, por ejemplo, acá ven a la derecha una placa radiográfica con sustancia de contraste que puede visualizar perfectamente bien, fíjense las
asas intestinales contraídas por los movimientos australes, que le da esa forma corrugada al intestino. Acá tenemos un tubo estéril, un tubo con medio de Stuart e hisopo para copro cultivo, los parasitológicos, el set parasitológico para hacer la seriada de muestras. Las endoscopías implican la colocación del endoscopio a través del recto para visualizar el interior a través de una cámara, visualizar el interior del tubo digestivo, del intestino para ser más exactos. Y también las placas, obviamente que las placas que tienen sustancia de contraste implican que se les deba inyectar un líquido a través de un enema, un líquido de contraste que baña el interior de la luz del intestino grueso para poder visualizarse mejor mediante placa radiográfica. Ahora bien, vayamos finalizando a las alteraciones, concretamente a las acciones que podemos hacer para disminuir el efecto del estreñimiento y el efecto de las diarreas, que es lo que habitualmente hace enfermería y sobre lo que interviene cuando existen alteraciones en la eliminación intestinal. Recuerden que hay alteraciones de la eliminación intestinal que pueden terminar con la vida de una persona, no es chiste. Un estreñimiento que lleva a una obstrucción intestinal por un íleo puede llegar a matar a una persona si no se actúa a tiempo. Si la obstrucción es muy severa y no puede eliminarse, no puede superarse a través de una cirugía, porque muchas veces requiere una cirugía, la persona puede morirse por una perforación intestinal. De la misma forma, una diarrea intensa que no es controlada puede llevar a la perforación intestinal por la irritación continua de la pared del intestino, o bien también a una deshidratación con una pérdida de agua y electrolitos muy importante que ponga en riesgo la vida. Con respecto al estreñimiento, ya habíamos hablado de los límites, o sea que si nosotros tenemos una persona que hace una semana que no evacúa, algo hay que hacer, ¿sí? No es cuestión de dejarla. O sea que nuestro límite es, como máximo, por encima de las 72 horas, 96 horas, nosotros ya tenemos que estar alerta. Y una semana es el límite que podemos considerar como tolerable para poder accionar con respecto al problema que tiene el paciente. Todo eso, por más que tenga patrón evacuatorio lento, pero bueno, una semana es mucho tiempo y no hay que exponerse a la acumulación de materia fecal que pueda llevar a otras complicaciones. Además que también cuando la materia fecal frecuentemente se acumula una vez por semana, se va formando lo que se llama megacolon. Las paredes del intestino se distienden cada vez más y después se hace cada vez más difícil evacuar de manera normal porque las paredes intestinales ya no responden de la misma forma a las contracciones y a los movimientos australes. Por ello, pueden existir problemas que nosotros determinamos a través de la valoración que puedan llevar a necesitar un enema. Ahora bien, nosotros, ¿qué responsabilidad tenemos en una persona que está internada y tiene problemas o alteraciones en la evacuación? Primero que nada, no podemos obviar jamás en los registros diarios el patrón de evacuación. Yo me he cansado de ver evoluciones de enfermería en donde parecería que el paciente nunca orina y nunca tiene deposiciones. Por lo tanto, no sabemos cuál es su patrón de evacuación, si el paciente no está en condiciones de ser entrevistado porque tiene alguna dificultad para comunicarse, solo palpando el abdomen y palpando la presencia de materia fecal podemos darnos cuenta si necesita ayuda. La materia fecal puede palparse a través del abdomen, palpando la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, el flanco derecho, el flanco izquierdo y el mesogastrio. En esas regiones se encuentra el intestino delgado y el intestino grueso. Y cuando la materia fecal es muy dura, se la puede palpar con los deditos, se sienten los contornos de la materia fecal a través de la pared abdominal, del intestino lleno. Más allá de que pueda estar el abdomen ligeramente tenso o distendido. Nosotros no definimos la colocación de los enemas evacuantes, pero sí los sugerimos.
cuando evaluamos que un paciente se encuentra con un problema de evacuación intestinal, habitualmente somos quienes tenemos la información para eh, indicarle al médico que probablemente se necesite un enema evacuante. La indicación parte del médico, pero la sugerencia parte de enfermería. Para ello se va a indicar ya sea enema evacuante o eventualmente laxantes o ambas cosas, dependiendo del problema y dependiendo de los antecedentes del paciente. Recuerden que nosotros somos un equipo que enfermería, el personal de enfermería, el personal técnico de otras áreas, el personal médico, todos actuamos como una unidad, somos un conjunto. El paciente no puede curarse ni puede salir adelante por la acción única del médico, ni la acción única de enfermería, ni la acción única del técnico de laboratorio. Somos todos, todos para uno. Y eso es importante saberlo porque todavía existe en el imaginario social la figura del modelo médico hegemónico, de que el médico lo hace todo, no sabemos cómo, pero está como Dios en todas partes, y no es así. El médico no hace nada, sino es a través de la acción conjunta de todo el equipo de salud. Así que bueno, en principio, tratándose de una indicación que probablemente requiera de medicamentos, es probable que el enema evacuante sea indicado por el médico, pero siempre el aviso, la información parte de enfermería. Es enfermería que dice, mire, este paciente hace 10 días, usuario o paciente, hace 10 días que tiene un patrón irregular de defecación, y particularmente la última semana no ha tenido deposiciones, se le palpa el abdomen tenso, con abundante materia fecal, requiere ligero dolor abdominal, uno va dando todos los datos, ha comido esto, aquello, otro, y los resultados. Entonces, con todos esos datos, el personal médico va a decidir probablemente el tipo de enema o la combinación de enema con laxantes que podría llegar a requerirse. En cuanto a nuestros cuidados y nuestras recomendaciones, nosotros siempre vamos a estar atentos a la dieta que el paciente lleva, eh, a evitar limitar en la dieta todos los alimentos que no contengan fibra, los alimentos que sean muy secos y lo que pueden endurecer las heces, como por ejemplo azúcar, quesos, el arroz. Recomendar la ingesta diaria de verduras crudas, hortalizas, pan integral, frutas. No solo recomendar, sino también estar atento a lo que hace nutrición. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente constipado, viene el servicio de nutrición, entrevista al paciente y nosotros vemos que al mediodía llega a la sala de internación una bandeja para el paciente X y esa bandeja tiene una dieta de pollo con arroz, sería conveniente hablar con el personal de nutrición para aclarar la situación de ese paciente y que así no vamos, porque no tiene mucho sentido alimentarse con una dieta que sea de tipo astringente para después llenarlo de laxantes o de enema. Todos tenemos que colaborar. Entonces nosotros tenemos que estar un poquito atentos a eso, porque quizás puede existir un error de interpretación o algún dato que se subestimó. Recomendar masticar bien y prolongadamente. Tenemos que estar también muy atentos a la integridad de las piezas dentales. Una persona que está internada, que utiliza prótesis dental removible, va a comer, tenemos que asegurarnos de facilitarle la prótesis dental. Parece una obviedad, pero todavía se sigue viendo en muchas instituciones hospitalarias personas que están internadas, les han sacado la prótesis dental porque fueron a cirugía, ya se están restableciendo, ya están empezando a comer y siguen con la prótesis dental arriba de la mesa y la dejan comer con sus encías. Y en esas condiciones no puede masticar mucho. El bolo va a ingresar hecho una pelota. ¿Cuánto le va a costar al estómago poder procesar eso y poder transformarlo? Y en el caso de estreñimientos leves o moderados, siempre se acompañan las medidas terapéuticas de laxantes o enemas con masajes abdominales. Los masajes se realizan en dirección a las agujas del reloj, porque lógicamente lo que siguen es la dirección
de los movimientos australes del colon, ¿sí? Hacia la derecha. Generalmente se realiza no como un círculo, como si estuviera pasando cera, sino que se comprime y se relaja la mano, tratando de simular los movimientos australes. Desde la fosa ilíaca derecha, ascendentemente, hasta la parrilla costal. De la parrilla costal me voy dirigiendo hacia el hipogastrio. Del hipogastrio me dirijo descendentemente hacia el flanco derecho y del flanco derecho hacia, la fosa ilíaca izquierda. ¿Por qué digo epigastrio? Porque recién pasé al epigastrio. Un poquitito más arriba partimos con los movimientos de masaje, no tan a la altura del ombligo, porque ahí ya estamos demasiado bajos, generalmente nos desplazamos un poquitito hacia arriba para ir acompañando con nuestro movimiento la compresión de las asas intestinales y favorecer el avance de la materia fecal a través de la luz del intestino. Ahora bien, tenemos que irrigar y tenemos que facilitar la salida de la materia fecal al exterior. Bueno, ¿qué nos queda? Los enemas evacuantes. Bien, tenemos de varios tipos. El enema consiste en la instilación de un líquido, de una solución, por el ano, a través del recto y hacia el intestino. Es una técnica relativamente sencilla que a veces tiene sus complicaciones. En general, la principal complicación que tiene el enema evacuante tiene que ver con que a veces hay mucha materia fecal acumulada en la luz del intestino. Cuando se coloca la sonda, generalmente el líquido choca con esa materia fecal que está obstruyendo parcialmente la luz del intestino y parte del líquido refluye hacia afuera. Entonces cuesta mucho que el líquido avance para poder bañar todo el contenido del intestino y poder ayudar por arrastre a que la materia fecal se desprenda y salga al exterior. Lo que hace básicamente el enema, el efecto que hace es distender las paredes del intestino. Por lo tanto, al distenderlas, despega la materia fecal de las paredes y también crea una sensación de ocupación de intestino, que eso también son señales neurológicas que llegan al sistema nervioso central y que activan reflejos para que la persona tenga deseos de evacuar. Dentro de los evacuantes existen dos categorías: la categoría de enemas de limpieza de bajo volumen y de alto volumen. Los de bajo volumen, llamados también microenemas, son en general productos que vienen en frasquitos. Ustedes a lo mejor alguna vez escucharon hablar de ellos. Los Enemol o Fleet vienen, se venden en las farmacias. Es un frasquito plástico de 250 mililitros de plástico blando que se puede comprimir con la mano y que tiene en su punto una cánula que es la que va introducida en el recto. Tienen 250 mililitros y apuntan a irrigar, básicamente tienen soluciones, tienen solución salina, vaselina y otros emolientes que apuntan a vaciar básicamente el recto y el sigmoide. Es decir, son de tipo estimulantes. No es un enema de limpieza completo como sí son los de alto volumen, que son de solución fisiológica con vaselina a 2/3, o bien soluciones jabonosas con jabón blanco, agua tibia de la canilla y jabón blanco. Se usan poco en general en internación. Lo que más se utiliza como lo que es limpieza de alto volumen es solución fisiológica y vaselina, que pueden llegar inclusive a entre 1 litro y 1,5 litros. Es decir, que llegan a completar todo el trayecto, que es bastante, parece mucho, ¿no? Sí, pero bueno, el intestino se distiende bastante, tiene bastante capacidad. En general, uno trata de ser bueno y no más de 1 litro, porque generalmente a partir del litro ya el paciente siente deseos de evacuar, así que no se llega muchas veces a la retención del 1,5 litros, y apuntan justamente a llenar todo el trayecto del colon completo,
llegan hasta la válvula ileocecal, extienden las paredes y por arrastre y por distensión barren con toda la materia fecal. En general, los evacuantes de alto volumen se tienen que utilizar para estudios. Un paciente se va a realizar, por ejemplo, un estudio, un colon con enema, ¿no? Un estudio del colon con contraste, tiene que realizarse un enema de limpieza de alto volumen para que el intestino esté completamente vacío y se pueda después, a través de la sustancia de contraste inyectada, visualizar bien el interior del intestino. Esos estudios se realizan cuando se sospecha de alguna lesión tumoral o lesiones de la pared del intestino como Crohn, como les había comentado antes, en donde se tiene que ver bien los contornos. Entonces se necesita que el espacio esté libre de materia fecal y bien bañado en la sustancia de contraste. Luego también existen enemas que no tienen una finalidad de extraer la materia fecal, sino que tienen una finalidad de aplicar un medicamento o elaborar un diagnóstico. En cuanto a los diagnósticos, bueno, los de contraste con bario, con el Varex, que le hacen al paciente tomar el Varex, y luego después se toma por un lado el Varex y después se coloca a través del enema evacuante, es decir, por un lado está la ingesta del Varex es para aumentar la evacuación, es laxante, es laxativa, y luego se realiza el enema con el contraste de bario a través de la luz del intestino. Existen también los que son de retención, antisépticos, emolientes o antihelmínticos, se utilizan en general bastante poco, y algunos que tienen la finalidad de aplicar nutrientes, pero en general tanto los de retención como los nutricionales se usan muy poquitito. En general, ya sean los antisépticos o nutricionales, tienen en general poquita aplicación porque existen otros métodos alternativos para poder tratar las patologías para las que están dirigidas. Ahora bien, un enema tiene contraindicaciones, por supuesto, no es una pavada. En el caso de pacientes que tengan traumatismos abdominales, sangrados, inflamación intestinal o sospecha de apendicitis, sospecha de inflamación del peritoneo, que es la membrana que recubre los órganos abdominales, luego de una cirugía en el abdomen, en caso de deshidratación, también contraindicado porque el paciente va a eliminar materia fecal de manera forzada y también va a arrastrar agua y electrolitos, alergia a alguno de los compuestos del enema, supongamos que alergia al bario, ¿sí? Si tiene alergia al bario, contraindicación, entonces existen esas contraindicaciones que son absolutas, no son relativas. Fuera de esas contraindicaciones, existen también otros enemas que son un poquitito más potentes, por decirlo de alguna forma. El enema de Murphy y el enema de Harris. El enema de Murphy es un enema que es emoliente, que se utiliza para casos de constipación severa, igual que el Harris. Fíjense que la variedad está en la composición. El Murphy tiene leche, miel y agua oxigenada, mientras que el Harris tiene leche, vaselina líquida, agua oxigenada y solución fisiológica. No tiene la miel. Los dos casos, acá están las fórmulas, y en ambos casos fíjense que no es mucha cantidad, ¿sí? Es poquita cantidad la que se administra. La fórmula. La fórmula después se puede aplicar hasta 1000 mililitros, pero generalmente se aplica así, mediante proctoclisis. Proctoclisis, ¿qué significa? Que es mediante goteo. Esto se prepara en un frasco y se administra mediante una tubuladura con un goteo a lo largo de 2 horas, por ejemplo. Hasta 1000 mililitros. Cuando se habla de hasta 1000 mililitros es el límite que podés poner, pero nunca se colocan 1000 mililitros de un Murphy o de un Harris. Generalmente se colocan 500 mililitros y se prueba. Y se puede llegar a agregar otros 500 mililitros dependiendo de la gravedad del cuadro, pero nunca más de eso, porque en general son altamente catárticos. Especialmente el Harris, que tiene
el agua oxigenada más la vaselina líquida. Bien, para realizar un enema, más allá de explicarle al paciente el procedimiento, tener y contar con la indicación médica para realizarlo, se tiene que contar con el producto, con el líquido, la tubuladura o irrigador, dependiendo de lo que se trate. Los enemas de tipo de limpieza pueden hacerse mediante irrigadores, que son jarritas con una tubuladura de goma, y en su extremo se inserta la sonda Nelaton, a través de la cual la sonda se inserta en el recto. Las sondas que se utilizan son sondas de goma llamadas Nelaton, que son de aproximadamente 20 centímetros, 25 centímetros, de diferentes calibres. En general se utiliza de calibre la 8 French, generalmente 8 French, o hasta, sí, 8 a 12 French se puede utilizar, no necesita ser muy gruesa, porque la idea es que justamente el líquido no ingrese de golpe, ingrese lentamente. 8 French es aproximadamente 0,5 milímetros, medio centímetro aproximadamente. Los guantes no son estériles, guantes de examinación limpios. La vaselina sólida para lubricar la sonda que se va a introducir a través del recto. Obviamente pañales y material para la higiene y para contener la catarsis en caso de que la persona no pueda levantarse. Se puede utilizar también tela adhesiva para fijar la sonda al glúteo y que no se desplace durante el procedimiento si es que se corre o se derrama un poquitito de líquido hacia el exterior y esto la desplace. Y elementos para la higiene perineal. El paciente es colocado en decúbito lateral, el decúbito lateral izquierdo. Se retiene se retiene según el tipo de enema. A veces se necesita retener 20 minutos, a veces se necesita retener 30 minutos o más. En general, cuanto más se retenga un enema, en general, es lo mejor. Cuanto más se retiene un enema, más efectivo resulta el procedimiento, porque se permite que se distiendan más las paredes y la evacuación y el desprendimiento de la materia fecal sea más efectivo. Y el tiempo de administración va a variar de 30 minutos a 3 horas, dependiendo de si es un enema de limpieza o si es un enema emoliente, como es el Marty o el Harris. Esos no pueden ingresar con mucha rapidez. Entonces, al paciente se lo coloca, ¿sí?, en decúbito lateral. Decúbito lateral. La sonda, como ustedes pueden ver, esta es una sonda Nelaton. Estas son sondas Nelaton de PVC, son otra variedad. Acá tienen una 8 French o hasta una 16 French. Generalmente tienen un largo de unos 20 centímetros, 20-25 centímetros. Este es un microenema, ¿sí?, el que yo les comentaba, que es para lo que se dice una limpieza de bajo volumen. Esto es para limpieza de alto volumen. Y esto sería para administrar mediante proctoclisis. La introducción de la sonda en general es de alrededor de no más de 5 a 7 centímetros, no es necesario más. Puede llegar a introducirse hasta los 10 centímetros, dependiendo de lo flexible que sea la sonda. Fíjense que el canuto de este microenema es relativamente cortito, de 5 centímetros, porque es rígido, pero si la sonda es flexible puede introducirse hasta los 10 centímetros. No es necesario más, porque después ya tenemos la curvatura del sigmoide. Y en cuanto a la diarrea, tengan en cuenta que la diarrea es el contrapunto del estreñimiento. En cuanto a la diarrea, hablamos de deposiciones que aumentan de volumen y frecuencia y disminuyen por sobre todas las cosas la consistencia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta varios factores, no solamente el aumento de la frecuencia superior a 3 veces al día,
sino también la cantidad de agua presente en la materia fecal. Recuerden que una diarrea que se sostiene en el tiempo puede traer pérdida de agua, pérdida de sodio, potasio, electrolitos. Recuerden la función del sodio y del potasio en la conservación del equilibrio del medio interno y de la función bioeléctrica de la célula. Esos valores se tienen que mantener estables porque si se alteran ponen en riesgo la vida. De la pérdida de bicarbonato, la pérdida de bases, la pérdida de bicarbonato a través del agua perdida por la materia fecal produce en contraposición pérdida de alcalinidad, por lo tanto se produce en compensación una acidosis metabólica por pérdida de álcalis, por pérdida de bicarbonato. Por lo tanto, para hablar de diarrea, esperen un minutito que la vamos a acomodar bien esta, ahí está, si la pueden ver mejor, ahí está, si la pueden visualizar bien. Listo, seguimos, finalizamos. Bien, acá estamos. En el caso de la diarrea, eh, tengamos en cuenta que tenemos que reponer los líquidos eliminados, ya sea por vía oral o por vía parenteral. Si la persona no puede ingerir líquidos por boca, pues va a tener que ser por vía parenteral. Incorporar las comidas de fácil digestión, es decir, comidas simples que van a estar determinadas por el área de nutrición, pero que nosotros vamos a controlar. Es probable que se provoquen lesiones perianales por la consistencia de la materia fecal y por la acidez de las deposiciones, por lo tanto vamos a tener que pensar en cremas humectantes y en mantener la zona limpia y seca para evitar el dolor y las lesiones perianales por el aumento de las deposiciones. Y también evaluar todo lo que tenga que ver con las molestias, la presencia de cólicos, flatulencias, la distensión, todo ello va a necesitar de medicamentos antiespasmódicos y antiflatulentos que disminuyan las molestias asociadas al proceso diarreico. También muchas veces la terapéutica va acompañada de medicamentos especiales como son los antidiarreicos, bromuro de iosina. El bromuro de iosina tiene función espasmolítica, la trimebutina también, el bismuto tiene función antidiarreica, la loperamida también tiene función antidiarreica. Esos son algunos ejemplos de medicamentos que suelen utilizarse y esto es independientemente al origen de la diarrea, independientemente al tratamiento de base. Si una diarrea tiene un origen infeccioso, se trata lo infeccioso, pero también se tiene que tratar lo sintomático. ¿Qué tema? Largo, pero bueno, hemos llegado finalmente. Espero que no hayan quedado dudas. Y si quedaron dudas, nos estaremos viendo prontito para aclararlas. Un abrazo grande. Hemos terminado con la maratón del día de hoy. Chao.